Buenas noches, doctor Landriel. Nosotros hoy día vamos a hablar de la investigación sobre el derecho a un medio ambiente sano. Los integrantes somos Elvira Álvarez Álvarez, Tania Vela Zárate, Cristian Justiniano Escobar, René Moisés Vilca, Ñeco Paredes Peña. Voy a iniciar yo hablando, antes de ingresar a la investigación sobre el derecho a un medio ambiente sano, vamos a hacer una introducción a la conceptualización de qué es una contaminación. La contaminación es la introducción a un contaminante o un ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o un ser vivo. Por lo general, las consecuencias de la contaminación se derivan fundamentalmente de la actividad humana. Tenemos tres tipos de contaminación. La primera, que es según el medio afectado en el que actúa el contaminante. La segunda, dependiendo del contaminante ambiental. La tercera, según la extensión de la fuente. Voy a comenzar hablando de la primera tipología. Por favor, siguiente. Según el medio ambiente afectado en el que actúa el contaminante. Son los siguientes. Inciso A, contaminación atmosférica o ambiental. Esta consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que alteran su composición. Suponen un riesgo para la salud de todos los seres vivos. Inciso C, contaminación hídrica o del agua. Esta se debe a la presencia de desechos tóxicos en el agua, la contaminación de mares, ríos, lagos, producido por las actividades del ser humano. Es un foco de infecciones. Inciso C, la contaminación del suelo. Como los dos anteriores tipos de contaminación, esta se debe a la acción humana cuando los residuos y la basura arrojada en cualquier lugar de la superficie terrestre que nosotros no hacemos el reciclaje correspondiente. Voy a pasar a la segunda tipología. Siguiente, por favor. Esta es dependiendo del contaminante ambiental. Tenemos la contaminación química. Es cuando el contaminante o una sustancia química produce normalmente en las zonas industriales. La contaminación radioactiva. Generalmente casi no tenemos muchas en Bolivia. Tenemos muy pocas, pero mayormente se produce en otros países. Esta se deriva de la emisión de materiales radioactivos, producto de accidentes nucleares o abandono deliberado de los residuos activos. Por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl en 1986, que hubo una explosión de uno de sus reactores en su central nuclear. También tenemos la contaminación térmica. Esta surge con la emisión de fluidos y elevadas temperaturas, que es una de las causas del cambio climático. Por ejemplo, lo que hoy en día vemos, que son la descongelación de los polos. También tenemos la contaminación acústica. Es la actividad humana que produce mucho ruido y altos decibelios de un determinado lugar por encima de sus niveles naturales. Tenemos la contaminación visual. Es aquella que se destruye de forma visual. Un paisaje natural, como las torres de energía eléctrica, las vallas publicitarias y los vertederos. Tenemos la contaminación lumínica. Es cuando existe excesiva producción de luz y luminaria. La contaminación electromagnética. Estas se producen por las radiaciones generadas por los equipos electrónicos. Estas son las principales causantes de esta contaminación. Tenemos la contaminación microbiológica. Estas están compuestas por las aguas hervidas, subterráneas y terrestres, muy perjudiciales tanto para los humanos y los animales. Tenemos la contaminación genética. Esta afecta ante todo a las plantas, cuando se produce una transferencia incontrolada al material genético. A ella perjudica de manera muy grave a la biodiversidad. Paso la palabra a la compañera Elvira. Según la extensión de la fuente tendríamos tres tipos de contaminación: la contaminación puntual, la contaminación lineal y la contaminación difusa.
La contaminación puntual es aquella que presenta un punto de contaminación identificable y único. Podemos ver en la imagen, ¿no? Los desechos que están siendo introducidos en un solo lugar, todo está desechado en un mismo lugar. Y la contaminación lineal es la que se produce a lo largo de una línea como la acústica o la química. Ahí en la imagen podemos observar los vehículos, la contaminación que se realiza a través de la emisión de los gases de estos vehículos. Y la contaminación difusa no tiene un punto de origen determinante. Este se dispersa ya sea por el aire, por el viento o por el agua, pero no tiene una sola origen. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con esa misma línea, tenemos que ver la situación en el medio ambiente en Bolivia, conforme a las directrices que nos han desviado para realizar este trabajo. Según estudios de Longabay, Periodismo Ambiental Independiente, que es una revista latinoamericana, un promedio de 4 millones de hectáreas, dice que un promedio de 4 millones de hectáreas al año se quemaron en Bolivia. Entre el 2001 y el 2019, según un análisis realizado por la Fundación Amigos por la Naturaleza, el año 2010 casi se llegó a los 10 millones de hectáreas, mientras que en el 2019 se superaron los 6 millones de hectáreas. Siguiente, por favor. Bueno, no hay bueno, claramente podemos ver que no tenemos ese único problema en Bolivia. También tenemos el problema del humo, que es causado, por ejemplo, por la cocción de alimentos preparados a leña. También el humo que emiten los vehículos, ¿no? Eso también tiene un gran impacto ambiental. Luego también podemos hablar del agua contaminada. Hace muchos años pasamos por lo que era el cólera, que nos habían prohibido tomar agua directa de la pila porque producía esta misma enfermedad que ocasionaba consecuencias en las personas como la diarrea. También se contempla el hecho de las viviendas que están cerca de las zonas industriales. Hablando actualmente en Bolivia, bueno, en Santa Cruz, de un barrio conocido como es La Luján, que además de tener, no solamente tiene un mal olor, ¿no? También por esa zona podemos visualizar muchos lugares donde hay demasiada cantidad de heces que le da un aspecto a cloaca, que también es un problema muy fuerte en nuestra ciudad. También son las personas que están expuestas a los metales, porque eso produce un plomo, las pinturas cuando están en los lugares de chapería, por así decirlo. Hay personas que no se cubren o que están pasando por ahí y sin querer están aspirando esto, ¿no? Es un problema igual del ambiente, de un impacto social. Esos gases también que emiten donde se aspiran, tienen muchas acciones negativas en la salud y puede traer consecuencias irreversibles para el cerebro de las personas. Continúo con el compañero, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción del derecho a vivir en un medio ambiente sano. Bueno, hay que saber que es algo innato para que el derecho de todo ser humano, seres vivos, sea con intereses. Y hay que saber cómo se materializa a nuestra legislación a través de la acción popular que está en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, que nos dice textualmente que es la acción popular que procederá contra todo acto o omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas
que violen o amenacen violar derechos o intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros similares naturalizados reconocidos por esta Constitución. Viendo que es una línea constitucional, ahora vamos a hablar sobre la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia vinculante es la existencia y es la más importante en la Constitución política de sentencia, que es la 0120/2013 de la resolución del 31 de enero de 2013, que nos dice que es la tutela del derecho que está ratificando al Tribunal Constitucional Plurinacional de la misma sentencia. La otra sentencia es la 1973/2011 de la resolución del 7 de diciembre de 2011, que nos dice que es la acción popular, que es un medio de defensa que hace posible la materialización de los derechos fundamentales denominadas como derechos de tercera generación vinculados al medio ambiente. Hay otra resolución que no nos olvidemos, que es la 1018/2011 de 20 de junio del 2011, donde señala ese sentir, esa consecuencia que solo reconoce al individuo como ser contextualizado e independiente en su comunidad como sujeto del derecho. Como se podrá ver, esta consideración está en el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la sentencia. Ahora voy a dar paso al siguiente compañero. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, doctor Landriel. Continuando con tenemos el análisis de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Empezando a realizar un análisis meticuloso de nuestra Constitución Política del Estado, podemos encontrar la protección del derecho al medio ambiente en su artículo siguiente. Artículo 8 de la Constitución Política del Estado nos describe el principio dogmático filosófico summa camaña, que proviene del idioma oficial aymara y significa vivir bien. Asimismo, en el idioma oficial guaraní, la frase teco cawi significa vida buena. De la misma forma, la palabra de origen ibi maraí tiene el siguiente significado: tierra sin mal. Artículo 9, en su inciso 6 de la Constitución Política del Estado, nos describe que son fines del Estado, además de los que establece la Constitución, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El artículo 33 de la Constitución Política del Estado: las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 108, inciso 16 de la Constitución Política del Estado: es deber de los bolivianos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Artículo 312, numeral 3 de la Constitución Política del Estado: todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. El artículo 342 al 347 de la Constitución Política del Estado: en estos artículos se describe el deber del Estado de conservar y proteger de manera sustentable los recursos naturales y mantener el equilibrio del medio ambiente, como también consultar a la población previamente si pudieran afectar al medio ambiente. Cita de otras constituciones latinoamericanas. Artículo 79, Constitución Política de la República de Colombia: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo. Artículo 15, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración, atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales. Una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad. Artículo 41, Constitución Nacional de Argentina. Todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Artículo 19, Constitución Política de Chile. La Constitución asegura que todas las personas, en su numeral 8, el derecho a vivir a un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 7, Constitución Nacional de la República de Paraguay. Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Ahora doy el paso al siguiente compañero. Bien, continuando con las normas sobre el medio ambiente, mencionamos también el protocolo adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Protocolo de San Salvador del año 1979, que en su artículo 11 nos dice claramente que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos. Es así que nos dice que los estados deben promover la preservación y el mejoramiento del medio ambiente. Esta norma también obliga a todos los estados que deben cumplir para un medio ambiente sano para su sociedad. Y esta misma norma indica que los estados deben garantizar un medio ambiente sano para vivir bien. También obliga que deben garantizar a toda persona sin discriminación a los servicios básicos como ser luz, agua, telecomunicaciones, internet y demás. También obliga a los estados a promover la preservación del medio ambiente. También obliga al mejoramiento y la promoción de un medio ambiente hacia la sociedad. Siguiente diapositiva. Bien, para concluir la exposición sobre el medio ambiente, podemos encontrar claramente, de acuerdo a la exposición de los compañeros anteriores, que la Constitución Política del Estado brinda muchas normas para un buen ambiente de la sociedad, un medio ambiente que sea seguro para los bolivianos. Es así que los compañeros han mencionado los 6 artículos de la Constitución que respaldan plenamente hacia un medio ambiente sano. También tenemos la ley 1333, la ley del medio ambiente. También tenemos la acción popular que faculta a una organización de la sociedad para que pueda presentar estos recursos ante los tribunales para que no se vulneren sus derechos a un medio ambiente sano. También tenemos la jurisprudencia vinculante, que también nos habla del medio ambiente para que se puedan respaldar los derechos de la sociedad. Con esto concluiríamos la exposición. Muchas gracias.